Bienvenidos a esta que ya es la penúltima sesión de nuestro curso Recorrido Histórico por las Constituciones de México. Y bueno, pues nos da mucho gusto recibir esta tarde al doctor Imer Flores, a quien doy la bienvenida en nombre de la doctora Patricia Galeana. Bienvenido, doctor. Igualmente a ustedes, gracias por acompañarnos en esta novena sesión, como ya lo decía, dedicada a las reformas a la Constitución de 1857. Imer Flores es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador de tiempo completo y definitivo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Está adscrito a las áreas de Filosofía y Teoría del Derecho, Derecho Constitucional y Derecho Electoral. Y es uno de los fundadores de Problema, Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho. Es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, tanto en la División de Estudios de Posgrado como en la División de Estudios Profesionales y tutor del programa de posgrado en Derecho de la UNAM. Ha sido coordinador académico de maestrías y diplomados y también coordinador académico del posgrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como secretario académico en la Facultad de Derecho de la UNAM. Se ha desempeñado en otras instituciones, en otras instancias, como en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en el Senado de la República, en fin, una trayectoria amplia. Algunas de sus publicaciones son Eduardo García Mainés, 1908-1993, Vida y Obra. También ha sido coordinador, entre otros, de los libros Problemas contemporáneos de la filosofía del derecho, Métodos alternativos en la enseñanza de la filosofía del derecho y la importancia de la filosofía jurídica en la educación jurídica, entre otros temas. Y bueno, pues entonces le dejo el micrófono. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Elsa. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Esos aplausos adelantados son música para mis oídos, pero espero desquitarlos y que se refrenden al final. Entonces eso se los agradezco, se los aprecio, pero todavía me los tengo que ganar, digamos, todavía me los tengo que ganar. Déjenme les cuento, el tema, como ya lo mencionaron, es el de las reformas a la Constitución del 57. Digamos, déjenme les cuento un poquito mi plan, mi idea de cómo lo pienso estructurar esto. Digamos, creo que tenemos muy claros que después del plan de Ayutla, llegamos en una revolución de Ayutla y tenemos eventualmente la Constitución del 57, y esa cuestión es bastante celebrada, es la Constitución liberal, la Constitución que habla de reinstaura el federalismo. Bueno, ya el Acta de Reformas lo había hecho, pero curiosamente no tiene Senado, que era como una cosa típica del federalismo, como lo habíamos copiado en la Constitución del 24 de los Estados Unidos, era que teníamos que ser bicamerales y tener un Senado, pero pues, originalmente no teníamos Senado, ¿no? Entonces esa es una nota que ahorita les cuento, como verán, será uno de los temas que me parece que son relevantes. Obviamente la época de la Reforma, 1857, digamos, también la idea de la separación iglesia, es otro tema que me parece que es relevante, que habrá que tocar. Y el otro, que es uno de esos que van y vienen durante el periodo de los 60 años de vigencia que tiene la Constitución del 57 hasta 1917, es el de la prohibición, permisión de la reelección del presidente de la República. Más o menos como para que tengan ahí como tres grandes ejes. Entonces déjenme les cuento. Entonces mi plan es contarles alguna parte muy genérica de marco histórico, de contexto, digamos, para así en general hablarles de las reformas. Son 34 decretos de reforma a la Constitución del 57, con una nota. Como saben ustedes, la Constitución de 1917 se llama o surge de un decreto de reforma a la Constitución del 57. Entonces en realidad sería la reforma o el decreto número 35, pero como dio lugar a una revisión integral de toda la Constitución, pues es difícil hablar de una reforma, y mejor hablamos ya de una nueva Constitución o de la Constitución del 17. Pero quisiera como dejarles esa línea continua de que estamos hablando de 35 decretos de reforma, 34 que diría yo propiamente de reforma a la Constitución, y dejemos el 35 como para ya hablar del 17. Les cuento, les quisiera contar un poquito cómo podemos agrupar esos 34 decretos. Les adelanto este concepto que creo que es muy claro. Si fueron 60 años de vigencia de la Constitución del 57 al 17 y tuvimos 34 decretos de reforma,
pues estamos hablando de que fueron poco menos, poquito más, .56, digamos, decretos de reforma por año. O sea, básicamente cada 2 años había un decreto de reforma, lo cual claramente contrasta con nuestra maquinaria de hoy en día, que en lo que va de la presidencia de Enrique Peña Nieto, íbamos en 13 más 3, pues 16 en los primeros, más o menos 16 meses de gobierno, ¿no? Entonces, yo no sé ustedes, pero a mí, y le hago la broma mucho a mis colegas del instituto, que si nos está dando tiempo de procesar todas las reformas a la Constitución que se le ha hecho en este… Ya no les digo cómo vienen las reformas de legislación, ¿no? Porque la parte de la legislación secundaria, si no está dando tiempo de procesar las reformas a la Constitución, pues creo que menos da tiempo de procesar las reformas. Y lo digo con esa no sé si decir ironía, de que bueno, ese es el trabajo que están haciendo en el Congreso, entonces me preocupa seriamente cómo está. Y quizás algo que nos puede decir eso es que las reformas a la Constitución son cosa muy seria. Insisto, volviendo a las que yo les adelantaba de que me parecen las 3 más importantes o las que generan como el bloque más importante en el 57, no eran poca cosa. Separación Iglesia y Estado, poniéndolo a rango constitucional, restauración del Senado y finalmente acabar con la prohibición absoluta de la reelección del presidente. 3 de esos 34 decretos, unos, insisto, también pasaron por permitir la reelección del presidente. Entonces, creo que ahí tenemos como una… Son de hecho varias reformas las que tocan ese tema, pero lo que quisiera yo llegar es que esos 3 grandes ejes nos llevaron muchos años. Y hoy en día estamos como maquilando reformas como si fueran, pues eso, maquilas, ¿no? ¿Estamos? Entonces, hay algo ahí que no me acaba de convencer. Pero bueno, déjenme les entro un poquito en materia. Decía yo que de entrada la Constitución del 17 tiene el rubro Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero del 57. Entonces, ese punto creo que es muy clave, es muy interesante, pero yo no me quiero pelear, no quiero sumarle a todos los decretos que ya traíamos, de los 34 que les decía yo, no quiero contaminarlos con los 219 que llevamos desde el 17 para acá. Entonces, claramente más de 2 por año. Entonces, o sea, claramente, no sé si se ve el contraste, pero creo que es algo como muy lógico que puede quedar muy bien evidenciado con esto. Pero bueno, decía yo, adelantaba los 3 temas que me parecen centrales, pero antes de entrar a esos 3 temas centrales, déjenme meterme a la parte del texto como del centro duro de las otras reformas para ya luego hablar de las 3 principales. Durante 60 años, desde su entrada en vigor hasta 1917, la Constitución de 1857 fue adicionada o remodificada por 34 decretos de reforma constitucional, a razón de 0.56 reformas por año. O sea, poco más de una reforma por cada 2 años de vigencia. Del total de las reformas, 3 fueron decretos del Ejecutivo. ¿Se acordan ustedes que Juárez gobernaba con decretos especiales? Entonces, inclusive se reformó la Constitución a través de esos decretos. Entonces, quizás si quieren restarle 3 a las 34, vamos en 31, pero de todos modos sigue siendo un porcentaje mucho menor comparado con el que tenemos hoy en día. 3 decretos del Congreso con fundamento en el artículo 72, fracción tercera de la Carta Magna, que básicamente son estos que le permitían, y leo, formar nuevos estados, pero lo leo, para formar nuevos estados dentro de los límites de los existentes, siempre que lo pida una población de 80,000 habitantes, justificando tener los elementos necesarios para proveer a su existencia política, o irá en todo caso a las legislaturas de cuyo territorio se trate, y su acuerdo solo tendrá efecto si lo ratifica la mayoría de las legislaturas de los estados. Digo, aunque era un decreto del Congreso, tenía un efecto constitucional, porque se inserta en el texto constitucional, modifica el texto constitucional, y nótese, se necesitaba que además las legislaturas lo aprobaran. Entonces, como el mismo mecanismo de reforma a la Constitución. Entonces, 3 menos 3, 6, para las 34 que llevábamos, 28 decretos de reforma en 60 años. Entonces, ya antes les había dicho que habían sido un poquito más, ahora sí les puedo decir, son un poquito menos de una cada 2 años. Y insisto, y estos son propiamente de reforma a la Constitución. Estos son con todo el procedimiento que es el mismo que tenemos hoy en día, que se seguía desde aquella época. Digo, con la nota de que no teníamos, aquí, al menos en este momento original, no teníamos 2 cámaras, nada más teníamos una cámara, ¿no? Pero bueno, eso ya. Y el mecanismo decía la presente Constitución puede ser adicionada o reformada
para que las ediciones o reformas lleguen a ser parte de la Constitución, se requiere que el Congreso de la Unión, en una sola Cámara, por el voto de las 2/3 partes de sus individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión hará el cómputo del voto de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Y es básicamente el mismo mecanismo. Nótese, digamos, yo no sé cuál sea la explicación de por qué del 57 al 17, en 60 años solamente hacemos 28, y del 17 a la fecha, 219, cuando el mecanismo es el mismo, ¿no? Yo sé que hoy en día vivimos en una era de tecnología, de la ciencia y la tecnología, la revolución, entonces quizás sea más rápido todo, ¿no? Pero no sé si idea para que el número sea tan abultado, ¿no? Entonces eso se los dejo como una reflexión. Decía yo que me permito agrupar esas 28 reformas, porque ya les conté un poquito las 3 primeras, digamos, en 10 ejes temáticos. Les cuento: prohibición de alcabalas y aduanas interiores, así como adopción de otras medidas aduanarias y arancelarias. Como se podrán imaginar, eso será uno de los temas claves, ¿no? Básicamente, ¿quién tiene la facultad de poner impuestos? Y vean también esta parte de las aduanas interiores y de las alcabalas, pues era la forma de recaudar y tener dinero. Y esto sobre todo en la época de Juárez, esto es como muy claro, ¿no? Que se necesitaba tener como ese control de los recursos. Entonces, y era una idea muy vigente. La segunda: erección de estados y prohibiciones a los mismos. Bueno, ya les adelantaba yo esta idea, ¿no? Si tenemos que el Congreso podía reformar y crear diferentes estados, pues esa es otra forma o otro rubro donde teníamos un eje temático muy claro de por qué se reformaba la Constitución, pues para incluir nuevos estados y ponerles algunos límites, o más bien definir los límites de esos estados. El tercer eje, y ahorita quisiera irme rápido con estos, para luego meterme a los 3 que les digo yo que me parece que son los importantes. El tercer gran eje, aquí me falta uno, me brinqué uno. Y empiezo ahora sí, digamos, con uno de los que me interesa destacar, que es el de la incorporación de las leyes de reforma y restauración del Senado. Estas dos vienen como muy de la mano, porque como se acordarán vienen en esa reforma, en ese decreto del Lerdo de Tejada del 25 de septiembre de 1873, entonces que incorpora las leyes de reforma, y en el del 6 de noviembre se restaura el Senado. Entonces, en un bloquecito muy concreto de reformas que vienen acompañadas durante el mismo periodo de la presidencia del Lerdo de Tejada, ahí se hacen como estas dos grandes. Si me preguntan, ese es el gran momento de reformas a la Constitución del 57, es durante el periodo del Lerdo de Tejada. Creo que es muy claro si se refuerza la idea de la constitucionalización de las leyes de reforma de un lado y la parte de la restauración del Senado por el otro. Entonces, dos temas creo que fundamentales, y prometo regresar a ellos porque son los que les decía yo que me parece que son los más importantes y los que habrá que destacarlos con mayor. Uno que es muy común y que hoy en día, digamos, ese es el principal razón de por qué modificamos a la Constitución nosotros en nuestra época, es el de las atribuciones de facultades al Congreso de la Unión. Entonces, quizás me interesa también que vean cómo estos temas, porque hay unos que se vuelven muy lógicos, ¿no? Porque, digamos, aquí un cuarto eje que aparece es todas las facultades que tiene el Congreso de la Unión, que ese, insisto, es uno de los ejes que tenemos hoy en día. Lo que a mí me preocupa, y déjenme adelanto una notita ahí, es que hoy en día este eje cada vez parece que le damos más atribuciones al Congreso de la Unión, y eso básicamente es en detrimento de las legislaturas de los estados. Entonces, contrariamente, digamos, aquí el tema era para darle atribuciones al Congreso de la Unión, sobre todo pensando en el tema de federalismo, y tenían que eventualmente reestructurar qué competencias le correspondían a unos y otros. Frente a hoy en día, ¿cómo le estamos haciendo? Cada vez ponemos más atribuciones al Congreso de la Unión, y eso básicamente quiere decir que cada vez le quitamos más atribuciones a los estados. ¿Se acuerdan hoy en día la Constitución del artículo 124? Competencia residual, ¿no? Lo que no está expresamente reservado para la Federación se entiende, lo que no está expresamente concedido para la Federación está reservado para los estados. Entonces, cada vez que le quitamos a los estados y se lo expresamos a la Federación, pues le estamos quitando pedazos a los estados. Pero bueno, ahí hay varios decretos en ese rubro, 4 concretamente. Y aquí
se empieza a dar esta historia de la reelección o no del presidente de la República y de los gobernadores de los estados. Entonces, digamos, la Constitución de 57 decía, el presidente entrará a ejercer sus funciones el 1 de diciembre y durará en su encargo 4 años. Y nosotros no decía nada si estaba prohibida, si estaba permitida la reelección, ¿no? Y eso es, como ustedes acordarán, lo que permite que Juárez se quede en la presidencia, lo que eventualmente le permite a Lerdo que se quede también en la presidencia, o se reelijan en la presidencia, y es ante lo cual se inconforma Porfirio Díaz y José María Iglesias. Digo José María Iglesias porque él quería ser el presidente y Díaz también con ese mismo afán, pero desde un punto de vista que por Ministerio de Ley al que le correspondiera a José María Iglesias, y Díaz por la idea de derrocar a los que se estaban perpetuando. Y viene esta famosa imagen que tenemos, ¿no? Que el que entra diciendo prohibición de la reelección, al tiempo, bueno, cubre su periodo de 4 años, le deja la presidencia a su cuñado, el Manco González, Manuel Manco González, y regresa él a la presidencia, y ya están, porque decían, bueno, no dice nada de que no se permite una reelección con un periodo intermedio. Lo que no se permitía o se entendería es que no se podía directamente. Pero, y lo grave es esto, ya estando, y a mí me parece muy grave, y ahorita insisto por qué, que ya estando en la presidencia Díaz, reforme la Constitución para permitir una reelección directa, inmediata, y todavía peor, para que la reforme para suprimir el párrafo que dice que se prohíbe la reelección, digo, ya para dejarse indefinidamente. Lo cual, si me preguntan a mí, me parece que es lo que convierte a Díaz claramente en un dictador, ¿no? Entiendo la imagen de un dictador como alguien que no gobierna con el apego a las leyes, y qué mayor apego a las leyes que cumplir la Constitución que juró cumplir. Entonces, y si esa Constitución le mandataba, creo que no se vale, aprovechando que está uno sentado en la silla, que se hagan reformas que lo beneficien a uno. Creo que lo tenemos muy asimilado el concepto con que nadie puede ser juez y parte, o nadie puede juzgar en causa propia. Igual siento que uno no podría ser legislador y parte o legislar en causa propia, y en este caso el Ejecutivo beneficiarse de una reforma, porque es claramente, no cumple con el principio de ser impersonal, claramente es personal, porque beneficia al que está sentado en la presidencia de la República en ese entonces, que no hay otro, solamente hay uno, ¿no? Entonces, directamente. Entonces, como verán, este eje, y ahorita junto a los dos que ya había adelantado, me parece que son los ejes más relevantes de las reformas, pero les agrego algún otro. El tema de la sustitución de faltas temporales y absolutas del presidente de la República, que insisto, este tema es el que también había causado buena parte de tensión, porque decía expresamente que a falta de presidente subía el vicepresidente. Y se acordarán ustedes que el presidente y el vicepresidente no necesariamente eran del mismo partido. Digo, más bien, era claro que eran el segundo en votos, que no era el que había ganado, entonces claramente no eran del mismo partido. Y entonces, ¿quién es el primero que tenía interés en que cayera el presidente? Pues el vicepresidente. Igual lo pongo muy simplista, pero quisiera como sugerir que algo se prestaba para esta dinámica. Y entonces, a falta del presidente, subía el vicepresidente. Y nótese, y a falta de vicepresidente, decía yo, ya adelantaba que se subía el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es como sube Juárez y que es como sube Lerdo, como ya adelantaba, y como pretendía subir José María Iglesias. En un tema que quizás pasa un tanto por alto, pero yo creo que es, digamos, yo en mi análisis lo bajé a 3, pero si me preguntaran cuál tendría que ser el cuarto, creo que me tendría que ir definitivamente por este. Un tema de protección y regulación de los derechos humanos, que como se acordarán ustedes, la Constitución del 57 decía que los derechos del hombre y los reconocía. Nuestra Constitución del 17 luego cambió los términos y dijo, se otorgan, el Estado es muy generoso y nos otorga los derechos, ¿no? Versus 57 que se reconoce que tenemos derechos por el simple hecho de ser hombres, ¿no? En cambio, hoy en día la reforma de derechos humanos de junio 10 del 2011 ya dice, creo que muy claro, que aquí se deben garantizar los derechos humanos. Ya no entramos a la discusión si están otorgados o reconocidos, si preexisten o no, eso ya lo dejamos fuera, pero por lo menos esta línea también me parece que es una línea importante, como tendiendo un puente a nuestra época y a nuestros años más recientes. Pero esta concretamente, los méritos que tiene, me parece digamos, me parece importante, es que en la parte original del texto del 57 decía,
En el artículo 7º hablaba de la libertad de imprenta. Decía, es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Los delitos de imprenta serán juzgados por un jurado que califique el hecho y por otro que aplique la ley y designe la pena. Y aquí curioso, déjenme nada más poner una nota ahí de esta parte de tener un jurado que calificaba el hecho y otro que aplicaba la pena. Entonces, como dos instancias y como una diferenciación creo que importante. Nótese, el jurado de pares, digamos, que tenía como esa importancia de calificar el hecho que tan grave, y ya un juez que tuviera y otro jurado que fuera el que le aplicara la sentencia. Pero bueno, se reforma la última parte para que la jurisdicción recayera en los tribunales establecidos. Entonces ya no es el jurado, sino que lo que va a quedar por tribunales. Leo cómo queda el texto. Los delitos que se cometan por medio de la imprenta serán juzgados por los tribunales competentes de la Federación o por los de los estados, los del Distrito Federal y territorio de la Baja California, conforme a su legislación penal. Entonces, como verán ahí, de un modelo donde teníamos el papel del jurado, pasamos a un modelo donde directamente tienen que ser los tribunales competentes. Esa misma reforma, ese mismo decreto, instituye en su artículo 5º la libertad de trabajo. Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. La ley no puede autorizar ningún contrato que tenga por objeto la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. Tampoco puede autorizar convenios en que el hombre pacte su proscripción o destierro. Ya, digamos, en el texto se hace mención a que ese numeral había sido reformado, ¿no? Precisamente por las leyes de reforma. Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. La ley en consecuencia, nótese lo del voto religioso, esto es claramente leyes de reforma, ¿no? La ley en consecuencia no reconoce órdenes monásticas, ni puede permitir su establecimiento, cualquiera que sea la denominación o objeto con que pretendan erigirse, tampoco pueden emitir convenio en que el hombre pacte su proscripción o destierro. Y ya más adelante, en un decreto del 10 de junio de 1898, se adicionan algunas excepciones a la justa retribución y pleno consentimiento para la prestación de trabajos personales y se actualiza la redacción. Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial. En cuanto a los servicios públicos, solo podrán ser, en los términos que establezcan las leyes respectivas, obligatorios el de las armas y obligatorios y gratuitas las funciones electorales, las cargas consejiles y las de jurado. El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. La ley, en consecuencia, no reconoce órdenes monásticas ni puede permitir su establecimiento, cualquiera que sea la denominación o objeto con que pretendan erigirse. Tampoco puede emitirse convenio en el que el hombre pacte su proscripción o destierro. Y bueno, y se incluye una nueva fracción al artículo 31 con relación a las obligaciones del todo mexicano, y queda esta nueva: prestar sus servicios en el Ejército o Guardia Nacional conforme a las leyes orgánicas respectivas. Y eso es curioso, que estuviéramos nosotros profesionalizando la milicia, y estamos hablando de 1898, entonces un año, o sea, como a la vuelta del siglo. Me parece como un dato muy interesante que entonces estuviéramos haciendo estos ajustes. Y por la parte digamos, en la parte de las prerrogativas del ciudadano, dice: tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República o sus instituciones en los términos que prescriban las leyes. Entonces, una prerrogativa del ciudadano era enlistarse, pero ya nos dijeron que tenemos una obligación de prestar servicios. Entonces, hay una nota curiosa, ¿no? Pero bueno, de los ejes que decía yo que me parecían como para redondear los primeros: atribución al Congreso de la facultad para expedir los códigos de minería y comercio, incluidas en el último las instituciones bancarias, y autorización al Ejecutivo para expedirlos. Entonces, como verán, este es un tema que originalmente se había entendido como local, y se le atribuye al Congreso la facultad de expedir estos códigos de minería y de comercio, y además que centralizan tienen efecto como general, ¿no?
Y redistribución de competencias de los tribunales y reforma al Poder Judicial, que ese, digamos, es un tema que yo creo que tenemos que ponerle más atención, que creo que luego pasa desapercibido. Creo que nos fijamos más en los cambios de atribuciones al Congreso y se nos olvida a veces esos cambios de competencias de los tribunales, y que es un primer bloque de reformas al Poder Judicial. Entonces, por un lado, con el decreto del 29 de mayo del 84, la fracción primera del artículo 97 fue adicionada para incorporar una excepción de todas las controversias que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, excepto en el caso de que la aplicación solo afecte intereses de particulares, pues entonces son competencias para conocer los jueces y tribunales locales del orden común de los estados, del Distrito Federal y territorio de la Baja California. Y luego, con un decreto de reforma del 12 de noviembre de 1908, se actualizó la redacción del primer párrafo del artículo 102 y lo adicionó con un segundo párrafo. Entonces leo el primer párrafo, que nada más se actualiza la redacción, dice: todos los juicios de que habla el artículo anterior se seguirán a petición de la parte agraviada por medio de procedimientos y formas de orden jurídico que determinarán una ley. La sentencia será siempre tal que solo se ocupe de individuos particulares, limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre el que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que la motivara. Y el párrafo que se agregó: cuando la controversia se suscite con motivo de violación de garantías individuales en asuntos judiciales del orden civil, solamente podrán ocurrirse a los tribunales de la Federación, después de pronunciar la sentencia que ponga fin al litigio y contra la cual no concede la ley ningún recurso, cuyo efecto puede ser la revocación. Entonces, básicamente, tener que votar unos recursos, básicamente es lo que dice ese artículo. Pero bueno, la Constitución originalmente había depositado el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Corte Suprema de Justicia y en los tribunales de distrito y circuito. Y en el numeral 91 había dicho: la Suprema Corte de Justicia se compondrá de 11 ministros propietarios, 4 supernumerarios, un fiscal y un procurador general. Y en el 96, la ley establecerá y organizará los tribunales de circuito y de distrito. Sin embargo, en el decreto del 22 de mayo de 1900, el Congreso reorganizó no solo la composición de la Corte y su funcionamiento. La Suprema Corte de Justicia se compondrá de 15 ministros, ya no 11, 15, y funcionará en tribunal pleno o en salas de la manera que establezca la ley. Y también estructuró a los tribunales de circuito y de distrito. La ley establecerá y organizará los tribunales de circuito, los juzgados de distrito y el Ministerio Público de la Federación. Los funcionarios del Ministerio Público y el Procurador General de la República que han de presidirlos serán nombrados por el Ejecutivo. Y bueno, una nota de cómo y eso quizás sea un dato como muy curioso, ¿no? Digo, dije curioso, pero quise decir como un dato como muy claro, ¿no? Muy necesario. Actualización de la fórmula para la elección de diputados bajo un criterio poblacional. Entonces, originalmente la Constitución decía, en el artículo 53, se nombrará un diputado por cada 40,000 habitantes o por una fracción que pase de 20,000. El territorio en el que la población sea menor de la que fije en este artículo nombrará, sin embargo, un diputado. Y ya el decreto del 18 de diciembre de 1901 actualiza la forma y dice: se elegirá un diputado propietario por cada 60,000 habitantes o por una fracción que pase de 20,000, teniendo en cuenta el censo general del Distrito Federal y el de cada estado y territorio. La población del estado o territorio que fuera menor de la que se fija en este artículo elegirá, sin embargo, un diputado propietario. Entonces, como verán, de 40,000 pasamos a 60,000. Yo ahorita no traigo el dato actualizado y no se me ocurrió revisarlo, pero pues ahorita debemos estar como un poquito más arriba, ¿no? Entonces, como para que tengamos, y eso, además, piensen tantito, que un representante por cada 40,000 personas, ¿no? Un diputado por cada 40,000. Entonces, la proporción suena muy grande, pero imagino que hoy en día la proporción será más alta. Bueno, entonces decía yo que a mí me parece que esa Constitución del 57 tiene muchos méritos, pero sobre todo el de reorganizar el país, sobre todo el consagrar la soberanía nacional, garantizar los derechos humanos, determinar la separación de poderes. Insisto, aunque no decía nada sobre la relación Iglesia-Estado ni las leyes de reforma. Un silencio, una omisión creo que grave, pero no sé si esa mención. Pero bueno, al igual que la Constitución del 24 confirmaba la división de poderes, pero a diferencia de esta que depositaba el Supremo Poder Legislativo en un Congreso General dividido en 2 cámaras, una de senadores y otra de diputados, como las adelantaba, la del 57 solamente dejó una sola cámara. ¿Por qué? Porque se consideraba al bicameralismo, o sea, las 2 cámaras, como algo aristocrático y elitista. Y se pensó pues, depositarlo en una sola asamblea que se denomina Congreso de la Unión. Nótese que
a diferencia de la Constitución del 24, que decía que el presidente no podrá ser reelecto para este encargo, sino al cuarto año de haber cesado en sus funciones, o sea, básicamente una reelección inmediata, la del 57 se limitó a señalar que el presidente durara en su encargo 4 años, sin decir nada acerca de la permisión o prohibición de su reelección, ya sea inmediata o inmediata. Así decía yo, ya adelantaba, y aquí redondeo los números y entramos a las 3 que me interesa como discutir más a fondo. Del total de 34 decretos, 3 fueron decretos del Ejecutivo en uso de amplias facultades, 3 decretos del Congreso con fundamento en el artículo 72, entonces básicamente los 28 restantes decretos del Congreso propiamente de reforma de la Constitución, con fundamento en el artículo 127, el equivalente al 135 de hoy en día. De estos, como ya decía yo, destacan 3 reformas, y si me permiten, pues de alguna forma son 3 grandes revoluciones las que se arman con esto. Una consistente en la inclusión del principio de la separación Iglesia-Estado, y la otra la restauración del Senado como parte del Congreso de la Unión, ambas realizadas durante la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, así como una serie de 4 decretos de reformas hasta llegar a la prohibición absoluta de la reelección del presidente. Nótese, ya en la presidencia de Francisco I. Madero, ya claramente como consecuencia de la Revolución de 1910, que derroca, como saben, a Porfirio Díaz. Entonces, entro a la primera, separación Iglesia-Estado. Al referirse a la elevación a rango constitucional de las leyes de reforma, Jesús Reyes Heroles sostiene, revisar a las leyes de reforma de carácter constitucional no fue, como comúnmente se piensa, tarea fácil. Si bien desde noviembre de 1870 se plantea la conveniencia de incluir en la Carta Magna dichas leyes, no fue sino hasta que aprobado el dictamen de la Comisión en marzo de 1971, se somete a consideración del Sexto Congreso Constitucional en abril de ese mismo año la posibilidad de elevarlas a categoría constitucional. Sin embargo, ante la oposición de algunos, Guillermo Prieto propone que el dictamen no sea aprobado para que la Comisión lo presente en forma adecuada. Por esta razón, nótese, de 1970 no es sino hasta el 22 de abril de 1973, ya en el periodo constitucional de Sebastián Lerdo de Tejada como presidente, que se presenta un nuevo dictamen. El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, en el minuto que incorpora los principios esenciales de las leyes de reforma a la Constitución del 57, fueron finalmente aprobados el 29 de mayo de dicho año, por 125 votos contra 1. Empero, en observancia de lo expuesto por el artículo 127 de la Carta de 57, no fue sino hasta el 7º Congreso Constitucional que cayó el telón. En el ínterin, el propio Lerdo, en su discurso con motivo de la apertura de sesiones de dicho Congreso, sostiene: en conformidad con sus promesas y sus deberes, ha cuidado el Ejecutivo de contener algunos avances contrarios a las leyes de reforma, que con tanta justicia serán en breve revestidas de un carácter constitucional. Así, el 24 de septiembre de 1973, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Corrección de Estilo informaron que las adiciones constitucionales contaban con la aprobación de 17 legislaturas, que para entonces formaban una clara mayoría de la Federación Mexicana. De tal suerte, el 25 de septiembre se aprueba un nuevo dictamen por 134 votos a favor, por 1 en contra. Y al día siguiente se cita para firmar el acta de reformas que se pasó al Ejecutivo para su promulgación, con 5 puntos relativos a la separación Iglesia-Estado. Primero, el Estado y la Iglesia son independientes entre sí, el Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión alguna. Segundo, el matrimonio es un contrato civil, este y los demás actos del Estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de los funcionarios y autoridades del orden civil en los términos prevenidos por las leyes y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan. Tercero, ninguna institución religiosa puede adquirir bienes raíces ni capitales impuestos sobre estos, con la sola excepción establecida en el artículo 27 de la Constitución. Cuarta, la simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen sustituirá el juramento religioso con sus efectos y penas. Y esa nota, un paréntesis aquí con el tema de la promesa. Sí tienen, yo creo que todos ustedes muy claro que hoy en día no tomamos juramento, sino que tomamos una promesa. Prometo cumplir y hacer cumplir. Y aquí lo curioso es que la palabra prometo, o sea, como que no es necesariamente la mejor, pero con esta nota de que querían sacarle todo lo que sonara religioso y el juramento sonaba completamente religioso, pues lo dejaron con promesa. Yo no sé si hoy en día juramento siga sonando así como completamente religioso, creo que podríamos ya usarlo como un sentido más laico, pero bueno, eso es una nota ahí de… Y nótese que decía promesa, y lo hemos como sustituido por protesto, ¿no? Que suena todavía como más raro, ¿no? Protesta, decir verdad o cumplir, hacer cumplir. Entonces, hay una nota. Pero bueno, quinto,
Nadie puede ser, que es el que les leía yo hace rato con el tema laboral, que decía, nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. La ley, en consecuencia, no reconoce órdenes monásticas ni puede permitir su establecimiento, cualquiera que sea la denominación o objeto con que pretendan erigirse. Tampoco pueden admitir convenio en el que el hombre pacte su proscripción o destierro. Bueno, ya le había adelantado que la segunda es la restauración del Senado, ¿no? Decía yo que si la consolidación de las leyes de reforma no había sido sinuoso, no menos tortuoso fue el sendero para el restablecimiento del Senado. De hecho, en la convocatoria del 14 de agosto de 1867, nótese, la separación Iglesia-Estado estaba en el 70 y se consagra en el 73. Restauración del Senado desde el 67 se plantea y es hasta el 74 que se va finalmente a aprobar. La convocatoria del 14 de agosto del 67 que llamaba a elecciones primarias de diputados al Congreso de la Unión, de Presidente de la República, así como de Presidente y magistrados a la Suprema Corte de Justicia, para el domingo 22 de septiembre de ese mismo año, se contemplaba además que los ciudadanos expresaran su voluntad acerca de la posibilidad de que el Congreso reformara 5 puntos de la Constitución. Entonces, como verán, ya tenemos una especie de referéndum constitucional, ¿no? Una especie de plebiscito. Preguntémosle a la gente si quiere que se incluya esto. Entre ellos, el primero era precisamente la reintroducción del sistema bicameral. Y concretamente la pregunta decía, que el poder legislativo de la Federación se deposite en 2 cámaras, fijándose y distribuyéndose entre ellas las atribuciones del poder legislativo. Como las críticas no se hicieron esperar, la convocatoria para la elección de los supremos poderes generales fue acompañada de la circular de la ley de convocatoria, fechada igualmente el 14 de agosto, pero publicada en los periódicos el 22 del citado mes. En ella, Lerdo de Tejada, en aquel entonces ministro de Relaciones y Gobernación del presidente Juárez, apunta a las consideraciones que movieron al gobierno a proponer las reformas y concretamente acerca del Senado argumenta. En el primer punto se propone que el poder legislativo se deposite en 2 cámaras. Es la opinión común que en una república federal sirven las 2 cámaras para combinar en el poder legislativo el elemento popular y el elemento federativo. Una Cámara de Diputados, elegidos en número proporcional a la población, representa el elemento popular, y un Senado compuesto de igual número de senadores por cada estado representa el elemento federativo. Ha sido una objeción vulgar que el Senado representa un elemento aristocrático. Lo que pueden y deben representar los senadores es un poco más de edad, que dé un poco más de experiencia y práctica en los negocios. También se ha hecho la objeción de que en 2 cámaras una puede enervar la acción de la otra. Esta objeción era de bastante peso cuando se necesitaba avanzar mucho para realizar la reforma social. Y aquí me detengo un poquito. La idea original, quizás, por siguiendo esta explicación que da Lerdo, de la Constitución del 57 de pensar en una sola cámara, parecería que era para sugerir que hubiera reformas y esas reformas fueran relativamente rápidas. Porque si iba a haber una segunda cámara, la segunda cámara podría servir para frenar esas reformas. Entonces, nótese que con un sistema unicameral, la presunción es que íbamos a hacer reformas más rápido. Entonces, nada más regresemos a los días de hoy en día, con 2 cámaras, claramente podemos hacer reformas mucho más rápidamente que lo que se hacía originalmente, ¿no? Ahora que se ha consumado la reforma social, puede considerarse un bien, como se considera en otros países, que la experiencia y práctica de negocios de los miembros de una Cámara modere convenientemente en casos graves algún impulso excesivo de acción en la otra. Digamos, ya más así volviendo al contexto histórico actual, ¿no? Que en una Cámara digan, aprobamos en general y nos reservamos tantos puntos, ya lo aprobamos al final de cuentas, pasamos a la siguiente Cámara y en esa misma Cámara aprueben en lo general y luego se resuelven no sé cuántos puntos y luego de todos modos así la aprueben, hay algo que no cuadra con esto pero eso es lo que la teoría decía, ¿no? Entonces lo que la teoría sugiere que debería funcionar con un sistema unicameral y un sistema bicameral, pero en México ya saben que hacemos las cosas a la mexicana y como dicen por ahí el clásico, y no era penal. Entonces, bueno, aquí la idea de que una cámara controlara a la otra cámara, que sirvieran de contrapesos, como que suena muy bien aquí en el papel, pero en la realidad algo no está funcionando desde mi punto de vista. Por lo demás, el gobierno ha cuidado de no proponer en ese primer punto la idea precisa del Senado o cualquier otra forma de una segunda cámara en el pensamiento del gobierno. Lo sustancial es la existencia de 2 cámaras, dejando a la sabiduría del Congreso resolver sobre la forma y combinación de ellas. Entonces, tampoco querían, digamos, y eso me parece un gesto interesante de cómo viene la reforma, que lo que querían era instaurar las 2 cámaras y luego que se distribuyeran las competencias. Entonces, me parece un acto que no necesariamente era, digamos, me parecía como un gesto importante como para hacerlo
como muy transparente, ¿no? No obstante, hay un amplio rechazo en la opinión pública. Juárez da marcha atrás en el camino que había propuesto, pero el 8 de diciembre de 67, en el discurso que pronuncia en la apertura de sesiones del Congreso, insiste en la necesidad de las reformas y el 13 de ese mismo mes y año presentó al cuarto Congreso Constitucional la iniciativa de reformas constitucionales. Sin embargo, no fue sino hasta 2 años después que la Comisión de Puntos Constitucionales presenta el 24 de diciembre de 69 el dictamen respectivo sobre el proyecto de reformas a la Constitución, incluida la reincorporación del Senado. El 16 de abril de 70, el dictamen fue puesto a discusión en lo general y 10 días después fue aprobado por 115 votos contra 49. Parecía que el restablecimiento era solo cuestión de tiempo. De hecho, Juárez había dirigido a los gobernadores de los estados una circular en la que solicitaba su apoyo para la aprobación de la reforma en la Constitución. Leo a Juárez. En vista de esos hechos y habiendo como hay tan buen sentido en los pueblos de la República, cumple nuestro deber de mexicanos y de gobernantes adoptar con empeño cuantas medidas sean oportunas y convenientes para asegurar sobre bases sólidas la tranquilidad y el engrandecimiento de nuestra patria, introduciendo desde luego las reformas en nuestras instituciones que la experiencia recomienda, ya como indispensables para el mejor orden en el mecanismo de la administración constitucional. Una de esas reformas, la más importante sin duda y que ya es preciso plantear en nuestro sistema administrativo, es la que el Gobierno recomendó en su iniciativa al Congreso referente al restablecimiento del Senado y que ha merecido la aprobación de la Comisión de la Cámara. Con el establecimiento del Senado, los estados tendrán una representación directa e igual en la formación de las leyes, cosa que no sucede ahora habiendo una sola Cámara. Conveniente fue y hasta indispensable la creación de una sola Cámara, cuando era preciso legislar de una manera casi revolucionaria para llevar a cabo las leyes salvadoras de la reforma, pero ya son otros los tiempos y no hay el menor peligro de que, en un Senado de elección popular, vuelvan a verse representados los intereses del clero y los fueros del ejército, que fueron en otros días los enemigos más poderosos del progreso y de la libertad. Aunque este polémico dictamen había sido aprobado en lo general el 26 de abril de 1970, no se vuelve a tocar el tema sino hasta el 2 de abril de 1972. Cuando la Comisión de Puntos Constitucionales propone al Congreso la aprobación de un nuevo proyecto de reformas constitucionales en las que se contempla un Senado integrado por dos senadores de cada estado y del Distrito Federal. La discusión del proyecto de reformas, en lo particular, se llevó a cabo en los periodos de sesiones restantes del Sexto Congreso, hasta que por fin, en el segundo periodo de sesiones del Séptimo Congreso, se aprobaron las reformas a la Constitución el 9 de abril de 1974, 7 años después de planteada la cuestión originalmente. Una vez aprobadas las reformas por el Congreso, le correspondía a las legislaturas conocer y en su caso aprobar dichas reformas. En consecuencia, el 30 de octubre de 1974, el Congreso declara, una vez realizado el cómputo, la reforma había sido aprobada por la mayoría de las legislaturas de los estados. Aprobado el dictamen el 1 de noviembre por 118 votos contra 13, el acta de reformas fue promulgada por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada el 13 de noviembre y poco tiempo después, el 15 de diciembre, la ley electoral con la idea de que el 16 de septiembre de 1975 reiniciara sus funciones el Senado. En esa fecha, en la Cámara de Diputados, Lerdo de Tejada, antes de la solemne apertura de sesiones, pronuncia un discurso donde se congratula porque, cito, por la primera vez bajo el régimen político establecido en 1857, viene a funcionar compuesto de dos cámaras el Poder Legislativo de la Unión. La institución del Senado completa nuestro sistema constitucional, ofreciendo nuevas esperanzas de bienestar, ya porque se combina la representación igual de los estados con la proporcional a la población, ya porque el mayor acopio de luces y la doble discusión de las leyes harán del Congreso Federal un centro fecundo en bienes para la República. Nótese esto de la doble discusión de las leyes. Harán del Congreso Federal un centro fecundo en bienes para la República. Digo, la palabra clave es discusión, la de veras, diríamos, ¿no? Decía yo el tercer tema, prohibición absoluta de la reelección del presidente de la República, y les contaba yo que iba y venía, entonces me permito leer todavía estas líneas para no brincarme algún dato. No hay que olvidar que Porfirio Díaz se levantó en sendas ocasiones contra la reelección de quienes asumieron a falta del presidente constitucional la presidencia de la República en su calidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia. Primero de Juárez, al proclamar el 8 de noviembre de 1971 el Plan de la Noria, y después de Lerdo, al promulgar el 10 de enero de 1976 el Plan de Tuxtepec, bajo el lema sufragio efectivo, no reelección. De esta forma, durante su primera presidencia y por congruencia, se incorporó la prohibición de la reelección del presidente para el periodo inmediato, con el decreto del 5 de mayo de 1978. Sin embargo, en su segunda presidencia se dio marcha atrás para incluir la permisión de la reelección del presidente para el periodo constitucional inmediato, pero con la inhabilitación para ocupar el cargo por nueva elección para un tercer periodo, sino hasta pasados 4 años, según el decreto del 21 de octubre de 1987.
Y se completó el giro al regresar a la omisión sobre la permisión y prohibición de la reelección con el decreto del 20 de diciembre de 1990. Por su parte, en 1909, Francisco I. Madero fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista e hizo suyo el emblema sufragio efectivo no reelección. Asimismo, ante la reelección de Díaz, el 5 de octubre de 1910, suscribió el Plan de San Luis y llamó a la rebelión para derrocar al dictador, quien renunció en 1911. Como consecuencia, ya en la presidencia, el 27 de noviembre de ese año, 1911, promulgaría el decreto de reforma que reintroduce la prohibición absoluta de la reelección del presidente, desde entonces considerada como uno de los grandes hitos de nuestra historia jurídico-constitucional. Yo creo que todavía a la fecha. En relación con los dos decretos en los cuales durante la presidencia de Díaz se había dado marcha a la prohibición de la reelección, primero para permitirla para el periodo constitucional inmediato y después, al callar sobre su permisión o prohibición para permitirla indefinidamente, me gustaría abrir un breve paréntesis. La idea es formular una reflexión que de pasada explica no solo por qué Díaz, quien era un presidente constitucional y como tal legítimo, con el tiempo se convirtió en uno ilegítimo y por ende en un dictador, sino también porque era necesario derrocarlo. Al respecto, habría que comenzar por recordar que toda reforma a la Constitución, como una forma propia de legislación, para hacerlo en realidad, o al menos para ser considerada como tal, debe ser general, abstracta, impersonal y permanente. De lo contrario, rebasaría sus límites implícitos o intrínsecos y tendría un vicio de competencia, el cual pondría en duda su constitucionalidad. En el caso concreto, ambas reformas pueden ser tildadas no solo de personales, al beneficiar a una persona en particular, sino también de no respetar la división temporal del poder, al permitir la perpetuidad de esa misma persona en el poder, quien curiosamente es el presidente de funciones, en que tenía que observar, primero, la prohibición de no reelegirse para el periodo inmediato de acuerdo con lo dispuesto por el decreto del 5 de mayo de 1978, y después, la prohibición de no reelegirse para una nueva ocasión, un tercer periodo, sino después de transcurridos 4 años desde que dejó el encargo, de conformidad con lo previsto en el decreto del 21 de octubre de 1887. Yo agregaría además de estas que también está violentando el principio de la alternabilidad de los cargos, el principio republicano de la alternabilidad de los cargos. Entonces, si alguien se quiere quedar en el mismo puesto, pues no está respetando el principio de republicano de alternabilidad de cargos. Entonces, además de la visión temporal del poder, de los límites que estaban señalados expresamente, también esta parte de cerrar la posibilidad de que otras personas puedan aspirar a los mismos cargos. No obstante, para que cualquiera de las reformas no caigan en dicho vicio de competencia, bastaría con señalar en un artículo transitorio que cada una entraría en vigor en una fecha posterior a la conclusión del primer y segundo periodos del presidente en turno, respectivamente. Con lo anterior se respetarían ambas prohibiciones. Sin embargo, como este no fue el caso en ninguna de las dos ocasiones, quien originalmente era una autoridad legítima, es decir, un presidente constitucional, al no respetar los límites implícitos o intrínsecos de la legislación en general y de las reformas a la Constitución en particular, se convierte por definición en una ilegítima, esto es en un dictador que abusa del poder y gobierna sin el menor respeto a las leyes. Bueno, un poco el recuento de estos 3 ejes que decía yo, y me permito vincularlos y relacionarlos al día de hoy. ¿Por qué creo que siguen siendo relevantes esos 3 temas? ¿Y por qué todavía no podemos cantar victoria y por qué siempre hay que estar atentos, ¿no? El primero, el tema de la sujeción de las iglesias, la separación de iglesia-estado. ¿Se acuerdan ustedes que con Salinas se reforma la Constitución? Y sí, se habla de un momento de sujeción de las iglesias y de más asociaciones religiosas a la ley. Se amplió la libertad religiosa, se reconoció que había otras asociaciones religiosas más allá de la iglesia católica que era la dominante o la preponderante, lo cual me parece que es un avance, era un avance importante. Pero ¿se acuerdan ustedes que también, y ahorita ya tenemos ahí un desenlace de 2 reformas a la Constitución, nada más con el tema de laicidad y de libertad religiosa, pero como se acuerdan ustedes, sobre todo yo diría que con 2 gobiernos panistas, 2000 a 2006 y luego 2006 a 2012, claramente un partido más ligado a la derecha, a la Iglesia Católica, pues la Iglesia como que recuperó muchos de esos espacios, ¿no? Y en ese sentido, yo soy de los que, junto a otros colegas del instituto y algunos otros colegas de otras instituciones, creíamos que era necesario reforzar el carácter laico del Estado mexicano. No sé si ustedes se acuerdan, pero por ejemplo, habíamos llegado al extremo de que el secretario de Gobernación creo que es el primero que tiene en sus atribuciones o en sus facultades, que él es el que debe hacer cumplir y que cumplan las leyes. Es el primero que tiene que hacer eso, esa es su principal función. Resulta que, ¿se acuerdan ustedes que un secretario de Gobernación dijo que si uno no le gustaban las leyes, pues que no las cumpliera, ¿no? Que apelara a su objeción de conciencia? ¿Sí se acuerdan, no? O sea, no me lo estoy inventando yo, digo. Entonces, como curioso, ¿no? Entonces, a lo que voy, lo que quisiera yo regresar es que este tema que luego lo damos como muy, ya si estaba en separación Iglesia-Estado desde el 57, se constitucionaliza en el 73, y bueno, la Constitución del 17 lo reproduce,
Pues ahí está el tema. Sí, pero la tensión en un país con un fuerte influjo de la Iglesia Católica, pues siempre tiene esta tentación. Yo no sé ustedes, pero por ejemplo, cuando uno ve que cuando tenemos que hacer o se hacen donativos para la construcción de alguna iglesia, de algún santuario, curiosamente siempre son a favor de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces hay algo ahí que no está funcionando bien o no está funcionando bien, pero bueno, 2 reformas vinieron creo yo, de alguna forma aclarar esta duda, ¿no? Una concreta en el artículo 40, ese mismo artículo 40 que dice que somos una república democrática, ahora le agregamos laica y federal, compuesta de estados libres y soberanos, ¿no? ¿Sí todos se acuerdan? Ya la reformamos para que expresamente diga que somos laicos. Y además, con una ampliación en el alcance de los derechos de libertad religiosa en el artículo 24. Lo ampliamos para decir claramente que también tenemos que la libertad religiosa es todavía más amplia, es libertad de creencias, para creer o no creer, y también para eventualmente apelar a una objeción de conciencia, ¿no? Que es, insisto, todavía más amplia que una objeción religiosa. Entonces, yo creo que en ese sentido se amplían los derechos de los individuos sin necesariamente tener que darle más derechos a las asociaciones o a las instituciones religiosas, y que sí, ciertamente se deben sujetar a la ley y se les debe respetar sin duda alguna. Creo que es muy clara la idea, ¿no? En el tema del Senado, yo soy de los que tienen la sensación de que hay 32 senadores, esos que son de representación proporcional, que violentan el federalismo y que violentan el espíritu original de para qué era un Senado con 2 senadores por cada entidad federativa, incluyendo el Distrito Federal, ¿no? Hoy en día tenemos 4 senadores por cada entidad federativa. Nótese, de 64 pasamos a 128, pero nótese que hoy por hoy los asignamos de la siguiente forma: 2 a la mayoría, al partido que tiene más votos, vienen en fórmula, el que tenga más votos se lleva 2 asientos, a la primera minoría, al que queda en segundo lugar, le damos el tercero, de su fórmula de 2, el que viene en primer lugar ya son 3, y los otros 32, ¿cómo los elegimos? Los elegimos en unas grandes listas de representación proporcional que establecen los partidos políticos, con lo cual no lo estamos eligiendo por las entidades federativas a las cuales parecería que en principio tendrían que representar, sino que simplemente están representando a los partidos políticos en la proporción de que los votos que tienen esos partidos políticos en las diferentes circunscripciones nacionales, las 5 circunscripciones. Entonces, a mí si me preguntan, para recuperar el espíritu original de la Constitución del 57, que era federalista, con su reforma de la restauración del Senado del 74, con lo que se repite en la Constitución del 17 originalmente, que tenemos bicameral y federalismo, pues tendríamos que regresar a un espíritu que sea congruente con eso. Entonces yo soy de la idea que tendríamos que suprimir esos 32 senadores de representación proporcional, porque además no representan a nadie, digo, más allá de los partidos políticos. Entonces me parece que son contradictorios con estos principios. Y bueno, y el último tema que, insisto, y que a mí me parece muy importante, que reiteremos la prohibición absoluta de la reelección del presidente, ¿no? Insisto, es de lo que causa la revolución de 1910, es de lo que durante la presidencia de Francisco I. Madero es la única reforma que se aprueba la Constitución del 57 en ese periodo, que también habrá que reconocer que fue breve, es la única reforma que se aprueba. Y claramente dice prohibición absoluta, y por absoluta quiere decir no y nunca de aquí en adelante. Entonces, a mí me parece que en un país, yo diría con unos temas de institucionalidad débil, yo creo que esos son nuestros defectos, tenemos institucionalidades débiles. El presidente, sea quien sea, el gobernador del estado, sea quien sea, tienen esta capacidad de reunir mucho poder y concentrar mucho poder. Que si les permitiéramos que se reeligieran, ahí los tendríamos eternamente. Si a veces es difícil votar o ir en contra del candidato del gobernador o del candidato del presidente, o de alguna forma tienen los mecanismos a veces para, pues imagínense si uno mismo es el beneficiado. Digo, que haga uno campaña a favor de su delfín, de su pupilo, pues suena muy lógico, pero bueno, ¿qué más campaña a favor de uno, ¿no? Pero además, y ahí sí me dejan hacer como el cuadro, abrirlo un poquito más, el foco, piensen en toda la región, en América Latina, porque este problema es endémico y está distribuido por todos lados. Y nótese, yo sé que los ejemplos típicos que nos vienen a la mente, Chávez, Correa, Evo Morales,
Porque entonces ahí viene esa nota que no había dicho ahorita todavía, pero la adelanto. Porque además el tema de perpetuarse en el poder por sí o por una tercera persona, ¿no? Por la esposa, por el hermano. En el caso de los Kirchner en Argentina es un plan maestro, ¿no? Está prohibida la reelección inmediata, pero está permitida después de un periodo. Entonces, te eliges tú, me elijo yo, te eliges tú, me elijo yo. Pues, nada más nadie contemplaba que se nos iba a morir Néstor antes, pero… Entonces, insisto, en un país con institucionalidades débiles, y digamos, en la región varios de los países han modificado sus constituciones para permitirlas, digo, algunos me parece que han entendido muy bien que se va a una reelección, pero una nada más, y no cabe posibilidad de una segunda. Otros países han hecho esto de tener un periodo vacante, entonces te puedes reelegir, pero tienes que pasar un periodo. Concretamente Chile, se ubican que ahora acaba de regresar a la presidencia, se me fue ahorita el nombre, Michelle Bachelet, pero fue presidenta, va para su casa un periodo y regresa al que sigue. Lula pudo reelegirse 2, pero consecutivos en Brasil. Chile tiene este espacio. Me contaban que en Panamá tienen que dejar 2 periodos. Nótese, la razón me parece muy clara, es como previendo el caso argentino, ¿no? Que haya uno que entre y otro cuida la silla y luego regreso y luego me cuida la silla y así nos vamos, ha de ser más difícil si hay un tercero en discordia, ¿no? Entonces, como 2 periodos vacantes para que… Pero lo que voy, insisto, en el tema de… Y déjenme ponerles una nota con relación tanto a Chávez, Evo y Correa. Curiosamente, los 3, la primera vez es una reforma integral a la Constitución, es una nueva Constitución la que permite que puedan volver a ser electos. Y los 3, el problema que tienen es que ya estando en poder, otra vez reforman la Constitución para permitir una reelección inmediata. Y si me preguntan a mí, parte de lo que también me preocupaba era con el caso de Colombia, donde si están al tanto, originalmente Álvaro Uribe pues tenía un periodo para 5 años y tan, ¿no? Estando en el poder, reforma la Constitución para quedarse 5 años. Claro, él dice que no la reformó, que fueron los demás los que la reformaron y él se tuvo que quedar. Entonces, y el caso es que ya estando otra vez con una primera, creo yo, violación grave, de reelegirse cuando no debió originalmente, cuando él juró cumplir la Constitución, era con un solo periodo, se queda, perdón, todavía le quieren reformar la Constitución para quedarse otro periodo más, y en ese momento, ahora sí, la Corte Suprema dice, ahora sí es inconstitucional. La primera se la perdonamos, no la vimos tan mal, esta segunda ya no se vale y le prohíben la reelección. Había unos vicios de forma mucho más claros que en la primera, pero si me preguntan, tan clara era la primera violación como la segunda, ¿no? O sea, no me parece que solamente la segunda hubiera sido una violación. Porque tan grave es tener, yo diría, dictadores de izquierda como dictadores de derecha. Insisto, tan grave es que haya alguien que se quiera perpetuar en el poder, que no atienda la división temporal del mismo y que además no entienda la idea de la alternabilidad en el cargo. Entonces, y digo, y historias como tristes, pues tenemos varios ejemplos en la región, siguiendo como, se me ocurre por lo pronto el ejemplo del caso Venezuela, ¿no? Pero otra vez decía yo que hay muchos otros escenarios muy diferentes, no sé si se acuerdan ustedes del caso de Guatemala, donde está prohibido que la esposa se lance al siguiente periodo después del esposo, o viceversa, digamos, y entonces Sandra Torres se tenía que divorciar, ¿no? Y se divorció, ¿no? Para luego ya poder contener, ¿no? Nótese que también dijeron que pues eso era una tomada del pelo, que eso no se valía, ¿no? Entonces, hay algo ahí que creo que necesitamos también aprender, y bueno, esas son las 3 grandes lecciones que me dejan la reforma del 57, las reformas a la Constitución del 57 son esas 3. Le agregaría yo, decía yo, lo de derechos humanos y lo de la reforma del Poder Judicial por ahí un poquito, pero estas 3 son las que me parece que son las más claras, porque son las 3 que me parece que son siempre más peligrosas. O sea, la Iglesia-Estado, la idea esta de atentar contra el federalismo, digo, una serie de reformas recientes, la del INE y otras más, que me parece que claramente han atentado contra el federalismo. Decía yo el artículo 40 que dice, un Estado, una república democrática, laica y federal, compuesta de Estados libres y soberanos, en cuanto a su régimen interior, ¿no? ¿Qué será más de su régimen interior que nombrar a sus autoridades? O no, entonces, a las autoridades que van a organizar las elecciones para las autoridades que ellos van a elegir. Entonces… Pero bueno, ya no quisiera dejarlos con esas notas como negativas, digo, todo ha sonado un poco pesimista, pero yo creo que lo importante, y es esta frase, que tenemos que conocer nuestra historia, porque si no estamos condenados a repetir los mismos errores.
Entonces, yo creo que ya tenemos historia de ver cuándo hemos fallado con separación Iglesia-Estado, cuándo hemos fallado con federalismo y cuándo hemos fallado con reelección. Entonces creo que no tenemos por qué caer en esas otra vez. Y bueno, con eso lo dejaría ahorita. Muchas gracias.